Tres, adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo García y hoy les vengo a presentar en el seminario de la red Tepuy Agropecuaria de Precisión para la gestión del pastoreo y salud animal basado en sistemas meta inteligentes. Esta es mi propuesta de tesis doctoral en la Universidad EAFIT. Eh, Mi director de doctorado es el doctor José Aguilar. Mi codirector es el doctor Mauricio del Toro. Entonces, la agenda de este seminario son 5 puntos, donde la primera sería mi propuesta de tesis, la segunda mi motivación, el marco teórico, lo que he hecho y lo que voy a hacer. Entonces, quiero mostrar esta pequeña imagen que encontré en internet donde prácticamente la parte de lo que es la ganadería lo estamos viendo desde la antigüedad. Entonces, digamos que puede ser así una de las profesiones más antiguas en el mundo, pero no hemos avanzado como queremos en esta área. El título de mi propuesta es Agropecuaria de Precisión para la gestión del pastoreo y salud animal basado en sistemas meta inteligentes. El objetivo de mi propuesta es desarrollar un modelo para la gestión de procesos productivos híbridos, agrícolas y ganaderos basados en la agropecuaria de precisión y en las técnicas meta inteligentes de la inteligencia artificial, considerando aspectos vinculados con la salud y el pastoreo animal. Como objetivos específicos, tengo primero necesito determinar los modelos genéricos de agricultura y ganadería de precisión para la gestión de salud animal con pastoreo. Luego, establecer un modelo de agropecuaria de precisión basado en la integración de la agricultura y la ganadería de precisión, utilizando tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las Cosas, Industria 4.0, entre otras. Como tercer objetivo, tengo diseñar un sistema meta inteligente para agropecuaria de precisión en el contexto de la gestión autónoma del pastoreo y la salud animal. Como tercero, es desarrollar un prototipo experimental del sistema de gestión autónoma del pastoreo y salud animal para la agropecuaria de precisión. Una de las motivaciones principales de mi tesis es que las Naciones Unidas expusieron de que la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, de 7.700 millones en la actualidad a 9.700 millones en el 2050, con un pico potencial de casi 11.000 millones para el 2100. Entonces, digamos, esta población mundial tenemos que sustentarla con comida, pero con alimentos. Pero ¿cómo? Siendo amigables con el medio ambiente, produciendo calidad para un mercado internacional y mejorando los procesos de producción que ya tenemos. Todo, digámoslo así, todo parte de la base de la mejora de los procesos de producción. Si mejoramos los procesos de producción, vamos a mejorar la calidad de los productos. Además, si somos más eficientes produciendo, somos amigables con el medio ambiente porque la producción la vamos a hacer dependiendo digamos, del entorno de la finca. Y no vamos a meter más animales, en el caso de la ganadería, donde mi finca no me da mayor producción o puedo producir mayor animales en menos área. Entonces, una de las motivaciones principales de mi tesis son los retos que encontré en la revisión de sistemática de literatura. Los dividí en tres grandes grupos. Primero, en el pastoreo y salud animal, en ganadería de precisión, donde encontramos que no se trabajó el pastoreo y la salud animal en conjunto con Machine Learning. Además, en la ingeniería de características, la identificación de las relevancias de las variables ambientales, como el uso del suelo y los pastos, no se han logrado identificar pues las relevancias de estas variables. Además, la compresión de datos y el ahorro de energía como un problema de fusión y reducción de dimensionalidad. Y en el caso del desarrollo de técnicas de Machine Learning, utilizar un enfoque semisupervisado y el meta-learning, desarrollar modelos de diagnóstico y preinscripción de enfermedad de animal
y construir modelos de Machine Learning federado para el pastoreo y salud animal. Muy bien, entonces, si nos vamos a la parte teórica, primero quiero hablarle lo que es la agropecuaria. Para hablar de la agropecuaria tenemos que, por decirlo así, dividirlo en agricultura y ganadería. Ella en conjunto es una agropecuaria. Entonces, vemos en la primera imagen, por ejemplo, la agricultura que es el proceso productivo donde yo siembro una semilla y de esa semilla obtengo un producto como algodón, maíz, etc. En el 2 es la ganadería, y en la ganadería lo que tenemos son animales, en el cual utilizo sus subproductos como son las carnes, el huevo, la lana, la leche y la carne, sí. Bueno, la agropecuaria es la unión de los dos, o sea, es la unión de la ganadería con la agricultura. Entonces, podemos ser sostenibles en decir de que yo de pronto, si siembro maíz, yo puedo, después de la cosecha, puedo dárselo a los animales para que coman y así tener doble propósito. Y existe un término que se está escuchando en los últimos años, que es agropecuaria de precisión, que es el uso de sensores IoT, de inteligencia artificial en los procesos productivos de la agropecuaria. Mi tesis está enfocada más que todo a la ganadería, pero con procesos de la agropecuaria. Entonces, quiero hablar un poco de lo que son los tipos de la ganadería y qué ganadería se ve en mi país, que en este caso Colombia, pero que igual puede funcionar en cualquier país que tenga las mismas condiciones de trópico. Bueno, el primer punto es transhumante, que es digamos que pastorean los animales. Esto se ve mucho en Europa. Intensivo, que también se ve mucho en Europa porque es muy costoso, es donde encierran los animales y de ahí, digamos, no se mueven y de ahí los ordeñan o hacen su producción de engorde. Extensiva es que utilizan grandes tamaños de potreros para hacer pastoreos y en este caso para autoconsumo, es que simplemente lo utilizan para la leche del diario o para alguna venta o para el consumo de la finca. Entonces, aquí nos metemos un poco sobre los tipos de pastoreo que existen. Existen 4 tipos de pastoreo. El pastoreo continuo, el pastoreo alternado, el pastoreo rotacional y el pastoreo cero o mecánico. Cabe resaltar que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo menos el pastoreo rotacional hace que los animales caminen menos y al caminar menos gastan menos energía. Eso quiere decir que esa energía que gastan caminando se la ganan en pesos. Además, tiene una desventaja que necesita mayor inversión inicial que el pastoreo continuo, pero tiene la ventaja de que el pastoreo rotacional produce más peso que el continuo. Además que cuidas la tierra porque el animal, digamos, no camina tanto como camina en el rotacional. El cero mecánico es más que todo donde el animal está encerrado solamente comiendo. Y el pastoreo alternado es que es la combinación del continuo y el rotacional, pero tiene unas desventajas que son, por ejemplo, el tiempo de pastoreo es relativamente largo, tiene un desgaste de cobertura de forraje, además tiende a tener bastante maleza los potreros. Bien, entonces aquí quisiera comentarle un poco sobre lo que es el pastoreo o suministro de forraje. El suministro de forraje suele estar representado por la cantidad de masa seca en kilogramos, disponible por 100 kilogramos de peso vivo del animal. Por ejemplo, el 5% del peso vivo, 5% significa 5 kilogramos de masa seca por cada 100 kilogramos de peso vivo. Si nos damos cuenta aquí, el 4% es cuando cuando hay overgrazing o cuando hay un sobrepastoreo. O sea, yo estoy en mi potrero
estoy dejando mucho tiempo el animal pastando, comiendo. Y el subpastoreo es cuando tengo bastante pasto, pero ¿qué pasa? Tengo el animal come menos. O sea, entonces hay que controlar, tener una calidad y una cantidad óptima para el individuo. Entonces, no solamente es que el potrero tenga un pasto alto, porque vamos a ver más adelante de que tener un pasto alto también es malo para la producción de la ganadería de ceba, que en este caso, que es la ganadería de engorde, que lo que se quiere es la producción de carne. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esta es la estructura de un pasto llamado Mombasa, ¿sí? Es un pasto que es africano, nació en África, pero sirve para cualquier trópico. Tiene una desventaja y es que este pasto como tal no soporta, digamos, la humedad, partes húmedas, ¿sí? Entonces tiene que estar en una parte mayormente seca. Entonces, aquí es un dato importante de tener en cuenta porque cada pasto tiene unas características diferentes. En este caso, este pasto logra unas alturas muy altas, alturas hasta de 2 metros, unos 60, unos 50, y hay pastos diferentes como el Angleton, por ejemplo, que no llega a los 80, a los 60 centímetros. Entonces, bueno, entonces hay todo este tipo de variables hay que tenerla en cuenta en nuestros modelos. Bueno, además quisiera decir aquí que si nos damos cuenta, lo importante y la calidad del pasto está es en el dosel del forraje, o sea, lo que está más arriba. Tiene el 100% de materia verde y eso es lo que nos va a dar mayor calidad. Pero pasa algo muy interesante y es que cuando el pasto es muy viejo, o sea, cuando el pasto tiene mucho tiempo, que él va a germinar, va a sacar semilla, sus niveles de proteína, ¿sí? Bajan bastante. Entonces, digamos que no hay que dejar que el pasto llegue a ese momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocando a pastorearlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto le llaman el despunte cuando un animal se mete para comer el dosel del forraje. Lo que está queriendo decir es que me va a despuntar el pasto y esto va a hacer que cuando yo lo pase a otro potrero, mi pasto no se atropelle tanto y puede recuperarse o tener un rebrote vigoroso. Es porque lo importante de esto es que como los animales van a estar rotando, también tienen que intentar que el pasto se recupere más rápido para tener ese potrero habilitado. Muy bien, entonces aquí quiero decir que, bueno, igual el dosel es digamos que es la mayor calidad de la pastura, pero también se puede utilizar la segunda parte del dosel que tiene un 14% de tallo. Entonces, vean que dejar el animal que se coma toda la planta es malo. ¿Por qué? Porque primero le estoy quitando el rebrote vigoroso. Segundo, si llega hasta esta altura de 0 a 20 centímetros, por ejemplo, en el caso de la Mombasa, porque hay que caracterizar a cada pasto, solamente lo importante es el 9,84% para el ganado. Muy bien, entonces aquí nos metemos un poco a lo que es la ley de Wassan, ¿sí? Que es un francés en el cual dijo que hay que pastorear en el momento óptimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque provoca una disminución para no disminuir la producción de pastoreo, ¿sí? Por hectárea. Además de eso, hacerlo en un momento óptimo da lo que queremos decir el rebrote, ¿sí? Entonces, si se realiza en un momento anterior o posterior al óptimo, existe una disminución de la digestibilidad del forraje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ganado no se va a comer o no va a digerir de la misma
el forraje, que lo que estamos hablando, no lo va a digerir de la mejor manera. Entonces, además, existe un punto óptimo de reposo, porque lo que le estaba diciendo yo es que si el potrero descansa mucho tiempo, el pasto va a crecer y va a germinar y va a perder patabilidad. O sea, el ganado no lo va a comer con tantos gustos y va a disminuir la producción. Entonces, estos son algunos trabajos que ya tienen que ver con la ganadería, ¿sí? De precisión. Hay algunos de ganadería de precisión, hay algunos de ciclos autónomos, que es lo que voy a exponer más adelante. Un momento, perdón. Listo. Entonces, además, encontramos que en la literatura se han centrado en dos cosas: en la clasificación clasificación del comportamiento animal y en el monitoreo animal. Las técnicas de Machine Learning más utilizadas son, por ejemplo, máquina de soporte vectorial, Decision Tree, KNN, redes neuronales, ¿sí? La captura de datos ocurre más con el collar, y el collar obviamente con acelerómetro, video, giroscopios y GPS. Quiero mostrarle un poco del progreso que hemos tenido. La verdad, se ha mostrado interés tanto para la parte ganadera como a los empresarios, como por ejemplo la Federación Ganadera, Fedegan, de acá de Colombia, el cual está interesado en el proyecto y estamos en comunicaciones con ellos y pues estamos adelante con ese proceso. Entonces, en este caso, Contexto Ganadero es un periódico de ganadería, solamente de ganadería aquí en Colombia, y es el más importante en ese sentido. Entonces, esto demuestra el interés que hay ante los ganaderos y ante las personas que están metidos en este proceso productivo. Además de eso, bueno, en nuestro CLR ya fue publicado en una de las revistas más importantes en el área se llama Computers and Electronic Agriculture, el cual revisamos 35 papers. De esos 35 papers, bueno, llegamos a las conclusiones que ya lo había comentado, que se clasifican en comportamiento y monitoreo animal, y han trabajado más en la salud que en el pastoreo. Pero en el pastoreo encontramos que se ha hecho, son las clasificaciones, por ejemplo, si el animal está comiendo, si no está comiendo, o si está cojo o no está cojo. Y la mayoría, bueno, aunque son de ganado, lo que encontramos son más que todo para leche, no son para engorde. Bien, entonces nosotros para esto diseñamos una arquitectura. Aquí le coloco el escenario de ejemplo de la granja. Ahorita les explico un poco lo que es ese proceso como tal de la granja. Entonces lo que tenemos aquí en nuestra arquitectura es que en la parte de abajo, en la capa de abajo, existe una capa de monitoreo. En la capa de monitoreo ¿qué vamos a monitorear? Bueno, vamos a monitorear el suelo, el forraje, el agua, el comportamiento animal, el peso del animal. Con drones vamos a captar, por ejemplo, la altura del pasto para tener la entrada y la salida de pasto, lo que habíamos hablado al principio. ¿Para qué? Para identificar cuál es el mejor momento para rotar a nuestros animales. Unas estaciones climáticas, porque obviamente todo esto va a depender del clima, porque si el clima es en verano voy a tener una alta producción de forraje, pero si es en invierno y un invierno fuerte, el pasto no va a tener ese rebrote tan vigoroso. Partimos de la premisa de que la finca no tiene sistema de riego, ¿no? Bueno, además las conexiones van a ser inalámbricas, todo orientado a IoT, donde los datos van a estar disponibles en la nube. Bueno, además de eso, en la capa de procesamiento, en la capa de datos, tenemos otra capa que es la reflexiva, en la cual ahí van a estar viviendo los ciclos autónomos y por decirlo así, tres subsistemas que son los de alerta, recomendación y optimización, que lo vamos a ver un poco más adelante en la parte donde instanciamos un ciclo.
Muy bien. Entonces, a la final lo que queremos es tomar las mejores decisiones, ¿no? Cuáles son las condiciones del agua, del suelo, del animal, ¿sí? Y lo que me va a llevar a un incremento de una producción de carne de calidad. Bien, ahorita mismo también ya tenemos el primer borrador del artículo de los ciclos autónomos, donde pues hablamos de los ciclos autónomos en los procesos de producción de carne de bovino, ¿sí? En el contexto del PLF, de la ganadería de precisión, y ahí ponemos la arquitectura que hablamos antes, ponemos algunos ciclos autónomos y les voy a instanciar un ciclo autónomo. Quiero recordar que tenemos el apoyo de una ganadería de acá local para la toma de datos, nos abrió las puertas y es, digamos así, el socio de este proyecto, que se llama Ganadería del Rosario. Está produciendo carne desde 1994. Es proveedor ejemplar de Nutresa. Nutresa, para los que no conozcan, es una multinacional de productos cárnicos. Nutrir es un proveedor de suplementos para animales. Entonces, y Fedegan es el Fondo Nacional del Ganado. Entonces, todos ellos están interesados en el proyecto. Entonces, bueno, hablando aquí someramente de lo que pasa en una finca ganadera, hay un proceso que es un proceso de selección de proveedor. Normalmente el finquero, el ganadero, lo que hace, se va a una subasta, se va a otro proveedor de finca, hace la compra de los animales, los pesa y los lleva a su finca. Cuando el animal entra, él entra en un proceso de cuarentena, porque si tengo unos lotes ya, digámoslo así, en el proceso de engorde, y si llega un animal enfermo, sí me puede dañar la producción, la que llevo atrás. Entonces, ellos están en un tiempo estipulado, unos potreros especiales que se llaman potreros de cuarentena, y esos potreros van a estar pastando un tiempo estipulado por un veterinario, y ellos pasan después sí a las rotaciones propiamente. Entonces, en este caso, qué tenemos aquí? Aquí tenemos 6 potreros. Entonces, hay dos variables que hay que tener en cuenta, que es el tiempo de pastoreo y el tiempo de descanso de cada potrero. Entonces, ¿esto para qué? Para que, digámoslo así, el ganado no llegue ni tan pronto al potrero ni después del potrero, para evitar el sub y el sobrepastoreo. Entonces lo que se quiere en una finca es que lleguen unos animales de 300 kilogramos, de 250 a 300 kilogramos, y lo que queremos tener para salida, para la venta, para el matadero, es de 500 kilogramos más o menos. Pueden ser de 450 a 500 kilogramos. Entonces, bueno, primeramente, la primera tarea que se hace es el peso, luego se hace la vacunación, pero la vacunación aquí activaría un modelo preinscriptivo, ¿sí? El cual le diría qué necesita el animal. Todos los animales son individuos y al ser individuos tienen unas características especiales de ellos, ya sea por su raza, por su contextura o por la cantidad de alimento que ha consumido. Entonces puede que tenga menos o más vitaminas de algo. Entonces, para ser más eficiente en ese proceso, se va a colocar la vacuna que el modelo preinscriba. Obviamente todo guiado por un veterinario, ¿no? Además de la capacidad de forraje para detención de malezas, cálculos de forraje, que ya hablamos que eso lo iba a hacer un dron mediante procesamiento digital de imagen. Luego viene una verificación de equipamiento, que es estos potreros están formados por cerca eléctrica, también igualmente la parte de pesaje. Entonces, si un animal porque pasa, se vuela digamos así, esta valla eléctrica, o ese día pasó algo que se derrumbó, que se cayó por ejemplo, la estaca donde está la cerca eléctrica, entonces el animal se pasa para otro, me puede dañar a mí otros potreros. Entonces hay que estar verificando el estado de las cercas. Bueno, además de eso, debe haber un proceso de planeación. Un proceso de planeación en el sentido de que hay que saber hacia dónde, o sea, hacia dónde va a rotar mi animal.
¿cierto? ¿Hacia qué potrero tengo que rotarlo? No es como está de pronto en la imagen, que es 1, 2, 3, 4 y 5. La verdad es que tener, esto es lo que hacen manualmente, ¿no? Este es el potrero 1, 2, 3 y lo estipulan todo al ojo. Entonces, es que mi ciclo autónomo tenga la capacidad de planificar hacia dónde va a ir mi ganado. Obviamente teniendo en cuenta bienestar animal, que sería la salud del animal, y el forraje, y también cuidando que siempre consuma lo más óptimo, o sea, el dosel de la planta. Entonces, aquí hay algo muy interesante también, y es que en el bienestar animal, en la literatura, se habla de que un animal con bienestar tiene que tener una temperatura en la piel de tantos grados. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que si lo dividimos así, de esta manera, si nos damos cuenta, en el potrero 5 no hay sombra, o sea, no hay árboles. Esto es un ejemplo, pero se ve mucho, porque si lo dividimos de forma cuadrado, en cuadrados, de pronto en el centro no hay sombras, entonces el animal va a ser rumia, ¿sí? Digámoslo así, donde le pega todo el sol, y lo que hace es, puede sufrir unos cambios de temperatura muy fuertes, ¿cierto? Porque se siente el bienestar animal, se decae, y decae también su producción, entonces también hay que cuidarse de eso. Además de que algo muy interesante de ver, y es que en la parte de equipamiento hay algo que también se llaman los bebederos, porque en cada potrero el animal tiene que tener suplementos, que en este caso sería sal y bebedero, que tendría agua, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el agua? Si el bebedero está en una zona donde le pega mucho sol, aumenta una temperatura, ¿sí? El animal consume esta agua caliente y le produce diarrea. Ya esto está en la literatura. Entonces, al producirle esta enfermedad, bueno, sí, la diarrea es considerada enfermedad, eh, lo que va a hacer es que se va a deshidratar y va a dejar de comer por un tiempo y va a perder peso. Entonces, también hay que evitar eso. Entonces, por eso es bueno estar censando también todo el equipamiento. Ahora, en una granja mediana, estamos hablando de 300 potreros, 400 potreros por 8 o 9 circuitos. ¿Eso qué quiere decir? En cada potrero tiene que haber un bebedero. O sea que es mayúsculo lo que estamos hablando. Bueno, en términos de lo que viene, bueno, en este 2020 ya identificamos los retos y las oportunidades de investigación. Ahora en el 2021, raya 1, vamos a hacer un desarrollo de un modelo de optimización que utilice estos procesos combinados, tanto el pastoreo como la salud animal. Entonces, además, en el 2021 vamos a hacer un modelo preinscriptivo que utilice igualmente el pastoreo y la salud animal. Y en el 2022 pretendemos utilizar la arquitectura con MetaLearning. Entonces, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad EAFIT, porque es la que está financiando este proyecto en el caso tal de mi doctorado. Entonces, no sé si tienen preguntas. Sí, ¿aló? Sí, a partir de este momento se abre adelante. Hola Rodrigo, por aquí Marcel, ¿me escuchas? Sí, hola Marcel, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Bueno, primero que todo, felicitaciones, bien interesante tu trabajo. Mira, quisiera saber más o menos, no recuerdo si lo comentaste, cuáles son las deficiencias o hacia dónde te dio ese estudio del SRL que debes irte para profundizar en lo que es la implementación del IA en esto de la ganadería de precisión, pues, o agropecuaria de precisión. ¿Hacia dónde crees tú que son las debilidades y dónde están realmente las oportunidades de investigación e inclusive hasta económica, ¿no? ¿Dónde crees tú que con mayor investigación se genera mayor ingreso económico para los ganaderos, pues? Correcto, así es. Bueno, pasa algo muy interesante, Marcel, y es que en la revisión que hicimos se centran más que todo en la leche, se centran en la leche. En este proceso productivo de engorde de la carne no lo están teniendo en cuenta. Entonces, en la literatura, ¿qué encontramos? Que
Machine Learning con ganadería, si tú la buscas, hay pocos trabajos. Y más si es de Meta Learning, no hay nada. Entonces, por decirlo así, por eso fue el interés, y de hecho uno de los revisores de este artículo lo dijo en su revisión. Te voy a citar textualmente: trabajo la parte de ganadería y no hay mucho sobre este tema, por eso me pareció interesante. Entonces, digámoslo así, esta es una oportunidad, de aquí vendrán trabajos futuros. Por ejemplo, ya tenemos identificado algunos trabajos futuros porque esto puede producir inmensamente a nivel científico. Por ejemplo, tenemos la utilización de aprendizaje federado, ¿sí? Porque recuerda que las granjas no se comparten datos, tampoco quieren, porque son competencias, ¿no? A la final de todo. Entonces, pues, se puede utilizar aprendizaje federado para que el modelo se entrene dentro de la finca y cuando se suba arriba, no se conozcan los datos del uno con el otro. Entonces, bueno, en conclusión, para responder tu pregunta, lo que encontramos es que hay poco trabajo. Y el poco trabajo, todo está centrado en comportamiento animal y monitoreo animal. No miran el suelo, no han mirado el suelo. Y te voy a colocar un dicho por acá que está en mi región, Córdoba, que es la capital ganadera de Colombia. Dice que para ser ganadero primero hay que ser agricultor. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que al tener bastante área, bastante hectáreas de tierra, puedo tener bastante ganado. Pero esa misma cantidad de ganado que tengo en ese montón de hectáreas, lo puedo tener en un área más pequeña y puedo ser más productivo, que eso es lo que queremos al fin. No sé si eso responde tu pregunta, Marcelo. Sí, gracias, Rodrigo. Eso. Bueno, Sigue abierto el espacio de trabajo o comentario. Otra Si pregunta, no, Rodrigo. paso yo a hacerla. Adelante, Marcelo. Ajá. Bueno, como tú bien dijiste, hay poca investigación en esta área y es una oportunidad inclusive bien interesante, ¿no? Sí. ¿Tú has identificado bases de datos que te puedan servir de referencia para estudiar el comportamiento? O sea, ¿qué tan disponible está actualmente la comunidad científica datos reales, históricos, para poder hacer estudio en áreas puntuales de esta temática, pues? Sí, muy bien, Marcel. Es difícil conseguir datos, te voy a ser muy sincero. Entonces, por esta razón, buscamos también aliados de la finca para intentar utilizar los datos del pastoreo que él tiene en la ganadería de Rosario, ¿no? Que en este caso, pero la gracia es buscar más datos. Estamos en ese proceso de búsqueda. De hecho, ahorita mismo tenemos una monitora encargada de ese proceso de buscar datos, tanto nacionales como internacionales, porque sé que lo que es la parte del pastoreo, en todos los países no lo utilizan. Estados Unidos lo utiliza, Europa no lo utiliza casi por el clima que es tan inclemente. Bueno, hay países que sí lo utilizan, hay otros que no en Europa, pero que sean para compartir datos, digámoslo así, es complicado. Por eso mismo que te estaba diciendo yo, de que de pronto promover un desarrollo de un aprendizaje federado para que ellos internamente el modelo construya los datos en la finca y acá el modelo arriba ya va a tener toda la información. Pero no, ellos son, digámoslo así, son esquivos en esa parte. No ha sido tan difícil encontrar esos datos, pero bueno, estamos en... Chévere, gracias. Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está? Habla con Bueno, Edward. hola, Edward, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por la presentación. Pues me parece muy interesante el problema que están abordando. Yo tengo algunas inquietudes, o no sé si sean más bien comentarios también, con respecto a la presentación. Digamos que sería importante que en el proceso de la socialización del estado del arte, de la misma revisión que usted hace de la sistemática de la literatura, usted nos habla de muchas variables, nos habla de la planta, nos habla de las cercas,
habla de una cantidad de parámetros que no se logran, digamos, concretar en lo que plantea, o sea, uno no lo visualiza. Entonces sería interesante, por ejemplo, que cuando trate, digamos, esos elementos de su modelo, pues ir identificando básicamente cuáles son esas variables que son claves, relevantes y que ustedes identificaron para, por ejemplo, el tema de Machine Learning, para el tema de la prescripción, para el tema de... Sí, entonces como ir diciendo, bueno, aquí esta planta tiene todas estas características, nos vamos a centrar en esto. Esta es la característica importante que va a estar considerada en el modelo TAR, donde aparece. Entonces, eso le permite a uno pues ir como teniendo mayor comprensión, sobre todo de la parte del modelado. Eso como comentario, ¿no? De lo que puedo observar. Ahora, una pregunta es, con respecto al alcance de sus propuestas, tanto del modelo prescriptivo como el de optimización, ¿el alcance va hasta dónde? Por ejemplo, ustedes pueden considerar aspectos de los mataderos, de los proveedores, incluso hay unas variables que me parecen a mí que pueden ser bien interesantes, que es el comportamiento del individuo. Estamos hablando de las reses. Entonces, las reses son individuos sociales. Entonces, no sé si ustedes consideran variables propias de ese comportamiento, que también seguramente pueden influir en la producción de la carne. Entonces, porque una vaca estresada, una vaca, no sé, con cualquier aspecto, digamos, de la vaca, puede verse reflejado incluso en la producción de leche, aspectos como esos. No sé si lograron llegar hasta allá. Sí, Edward. No llegamos hasta el final, o sea, hasta al matadero, por decirlo así, porque lo que podemos hacer, a mí se me había ocurrido lo que se podía hacer, pero no vamos a llegar hasta allá, pero en modo de comentario te lo voy a decir, es que como nosotros tenemos, digamos, llega la carne, ¿cierto? Llega el ganado, lo matan, le abren, con procesamiento digital de imagen se puede mirar la calidad, el nivel de marmoleo, pues los niveles detallados que son propios de la carne, ¿no? Eso para el producto final, para mirar la calidad del producto final. No es el fin, porque nosotros queremos llegar al proceso de producción, pero se puede plantear para llegar hasta allá. Otra cosa de lo que estaba comentando, y es muy cierto, de hecho, está demostrado que un animal estresado da una mala carne, ¿sí? Nosotros, lo que tú comentaste también de lo que son sociales las vacas, de hecho, te comento, las vacas se hacen bullying, ¿sí? Los terneros se hacen bullying. Siempre hay un dominante y un sumiso, entonces identificar eso también puede entrar en el proceso de los ciclos autónomos. De hecho, eso lo estuvimos hablando con el profesor Aguilar para incluirlo, donde por ejemplo, el ganadero sepa cuál es el último que come, cuál es el que más golpean, porque ellos se golpean. Por ejemplo, el dominante es el que primero que come, el primero que bebe. Además de eso, bueno, además de golpear al animal o a varios, entonces lo que puede hacer uno es armar potreros, ¿sí? Subatos, y esos atos lo transporta a otro potrero que esté en proceso de descanso, que ya esté para hacer el proceso, digámoslo así, de dosel, de comida de dosel del pasto. Entonces no sé si eso responde tu pregunta. Sí, está bien. Bueno, sigue de derecho palabra, si no paso yo a hacer varias preguntas. Yo a arrancar con voy a tratar de hacerte un recorrido, Rodrigo, ¿viste? Sí. Y es un poco pensando en el objetivo de esta presentación. La lámina 5 la pasaste volando y muy triste. Perdón, muy triste la lámina en sí también. Entonces prácticamente ahí había algunas cosas importantes que debiste haber resaltado en cada uno de los objetivos específicos
que están o que forman parte de la originalidad de la tesis. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de modelos genéricos son porque son modelos basados en datos, es decir, que tú lo puedes instanciar usando técnicas de Machine Learning. O cuando hablamos la integración en el contexto de agricultura de precisión es para poder, por ejemplo, capturar todos los datos del entorno, usar técnicas de inteligencia artificial para tomar decisiones a partir de esos datos, etc. Es decir, cada uno de ellos tiene una información importante que no la mostraste, la pasaste tan violento que no aprovechaste, decir la originalidad. Entonces yo creo que eso es bueno resaltarlo. Ajá, sigo yendo. En la lámina 7 forma parte de las láminas, entonces queda como descontextualizado, porque este es resultado del SLR. Entonces hay que ver cómo reagrupas todo, porque esto forma parte del SLR y 3 láminas para el SLR es demasiado. De hecho, yo diría que todo hay que dejarlo casi que en una, máximo 2. Si lo vas a colocar como parte de la motivación, tendría que aquí, en pie de página, poner la referencia al SLR, la figurita que tiene del SLR, que describe, sintetiza muy bien los artículos y ya, más los challengers. Es decir, que las láminas que tenés en 15 y 16, habría que dejar una de esas y casi fusionarlo con lo que está en 7, y vuelvo y repito, colocando la referencia, colocando la figura, ¿cómo es que se llama? La que tenés a mano izquierda en la lámina 16, para que ahí sintetices la motivación y ahora respaldado por un SLR que lo... Entonces eso debería ser aquí, en las mismas, en 7 y 8, poner la motivación desde los retos que surgen de un SLR. En la lámina 8, la diferencia entre 1 y 3 la pasaste demasiado, no se ve, no se ve. Así, los otros quedan claramente definidos, pero 1 y 3 no. Entonces tienes que, no sé si es también a nivel de la descripción, del término, etcétera, pero no queda bien descrita esa diferencia. Y en la lámina 10, 11 y 12, estas 3 láminas, hablas lo que hablas, no te ayudas con la lámina. Al inicio las presentas, etcétera, pero para que te ayuden las láminas te falta como una frase final de síntesis de cuál es el aporte de este tema en el marco de tu tesis. Entonces, ese salto, esa frase final que diga, bueno, todo esto de lo que hemos hablado, por cierto, aquí hubiera sido bueno un subtítulo, por ejemplo, en la lámina 10, en la 11 y en la 12, en las 3, bueno, en la 12 podría ser la propia ley del vecino o ley del resto, pero la 10 y la 11 no tienen como un subtítulo. Entonces, tú contextualizas ahí problemas a nivel del consumo de pasto del ganado, a nivel del crecimiento del pasto. Entonces, al fin, en la parte de abajo es importante que digas la relevancia. Por ejemplo, en el caso de la lámina, cuando hablaste de la lámina 11 del pasto, dijiste 2 cosas. Nombraste 2 cosas que eran importantes. Bueno, eso tiene que haber como una frase final aquí que resalte, porque eso es lo que va a ser de interés para tu tesis. Además del marco teórico, que lo dijiste bastante bien, como terminar con ese criterio relevante para tu tesis. Que además debe emerger esa frase. ¿A qué me refiero? Colocas esto y ya cuando vayas a terminar esta lámina, sacas esa frase de cierre del criterio que es relevante. Así le das también más interactividad. Eso va a suceder en la 10, en la 11 y en la 12, porque además en la 12 lo que tienes a mano izquierda
ese escrito ahí, te confieso que no aporta mucho. Yo pondría algo muy breve para sintetizar, que es la ley, y lo mismo que te dije ahorita. Saco la lámina, perdón, la frase resumen de interés para tu tesis de ese concepto, que es lo que saldría después. Eso, hasta ahí ibas perfecto en, en la parte de presentación de tu trabajo. La segunda parte saliste raspado. Yo fuera jurado, te raspo. Así como raspo a Raúl la semana pasada, te raspo a ti. Hoy. Porque de la segunda parte no dijiste absolutamente nada. Nada. Y tú tenías que presentar, eran 3 láminas, no una, 3 láminas, presentando 3 conceptos de base del segundo tema. ¿Cuáles son esos 3 conceptos de base que diste haber presentado? Acuérdate que es la defensa del área de conocimiento tuyo. ¿Cuáles eran esos 3 conceptos? Se salvan que yo no soy que no soy jurado, porque lo hubiera raspado la semana pasada a Raúl y a ti esta semana. ¿Cuáles son los 3 conceptos de base? Los ciclos autónomos, Machine Learning, inteligencia artificial. Correcto. No, inteligencia artificial no. Ciclos autónomos, Machine Learning y Meta Learning. Esos son los 3. Cada uno de ellos necesitas una lámina que los presente. Acuérdense, este es un examen de conocimiento. Ese es el hincapié. Y eso es lo que yo como jurado voy a ver como primer aspecto. Primero veo la motivación, que lo presentaste bastante bien, y con un SLR lo motivas aún mejor. Presentaste muy bien un área de conocimiento. De la segunda área de conocimiento no presentaste, esa lámina 13 ni se entiende. No entendí, un montón de referencias pero no aportan nada. Entonces, necesitas una lámina para cada uno de los conceptos clave. Porque eso es lo que te va, así como motiva la tesis, el segundo elemento importante es ver cómo estás formado, cuál es tu área de conocimiento. Entonces tienes que presentar bien esa parte. Presentaste bien toda la parte agropecuaria, pero te quedaste en esta parte. Bueno, después de esas 3 láminas, para la segunda área de conocimiento, y es bueno, además, en la lámina, después que saltas de la lámina, antes de entrar es decir, cuando entre la lámina 7 y 8, y cuando saltas a la 8, que ya vas a empezar a hablar de las áreas de conocimiento, ahí necesitas una lámina de transición diciendo: mis 2 áreas de conocimiento fundamentales son esta y esta. Arranco con esta. Entonces se entiende perfectamente que pasas ahora a hablar de tus 2 áreas de conocimiento. Presentas la primera, que lo hiciste bien, y después la segunda, que es a partir de la lámina 13, colocas las láminas que corresponden. Entonces se ve perfecto que estás ya contextualizando tu tesis. Después viene, acuérdate que te mandé los SLR al inicio como parte de la motivación. Después que presentas el área de Machine Learning, etc., ya hay una última sección que son los avances. Eso para mí arrancaría, por supuesto, el SLR, pero lo dices que ya eso forma parte de los avances y bueno, ahí podrías volver a refrescar el artículo que fue publicado, etcétera. Y después, ahí sí, vas a presentar en la lámina 17, 18 y 19 en donde te mueves. Ahora, ¿qué pasa con esos 3? Particularmente, creo que fue en la 18, no, en la 19, duraste un rato largo hablando. Al final yo estaba hasta aburrido. ¿Por qué? Porque era una única lámina. Por ejemplo, yo en la 18, ese montón de gráficos no aporta nada si no tienes título, si no resaltas alguno de ellos. Yo ahí, en vez de colocar los 6, yo me hubiera quedado con 1 o 2, el resto están en el documento.
quizás el global y después uno específico y señala con títulos, a todos los gráficos hay que ponerle títulos. Y después en la siguiente lámina, que es donde te detienes más, si tú no usas la lámina para explicar lo que vas hablando, es aburrido. Te duraste muchísimo en la lámina 19. Ya te lo señalaba, Edward te lo dijo de una manera particular, pero en el fondo es más o menos esto, y es que prácticamente no te ayuda con las láminas. Entonces, por ejemplo, cuando ibas hablando, ¿cómo uno se ayuda con la lámina? Estás tratando de explicar el ciclo que está al lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y lo tratas de ir explicando con ejemplos. Entonces, lo lógico es que cuando vayas hablando, por ejemplo, vayas colocando un círculo sobre la tarea que vas a hablar. Terminaste de hablar de la tarea, desaparece ese círculo y vas a hablar de otra cosa, aparece un nuevo círculo para la nueva tarea. No sé si me entiendes, lo vas haciendo dinámico. Dinámico que te va permitiendo ir narrando lo que quieres decir y la gente poder ir identificando en la lámina en concreto sobre qué estás hablando. Te va entendiendo, te va siguiendo el hilo y no un discurso largo, porque además duraste mucho, que finalmente uno termina aburrido y perdido. Entonces, tienes que hacer más interactivo esta lámina y las anteriores va a ser parecido. Primero, en las anteriores, colocando, sobre todo en la 18, no tantas cosas, sino concreto, con títulos. Y en la 19, haciendo más interactivo, con círculos que entran y salen, que dinámico, y cuando tú vas hablando, vas narrando eso. Ahora, acuérdate que esto, tú tienes que hacer tu presentación proporcional. ¿A qué me refiero a proporcional? La área de conocimiento la presentas bien y después esto son avances. Duraste mucho hablando en la 19, comparado a, bueno, no hablaste nada de toda la parte de Machine Learning y Meta Learning. Entonces, por eso te digo que tiene que ser proporcional. Yo hablaría aquí menos porque tengo que dedicarle tiempo a ese marco de conocimiento que me están evaluando. Y en la lámina 20, hablaste de modelos, modelo de optimización, modelo prescriptivo, Meta Learning, pero no has vendido un concepto que no aparece acá. ¿Cuál concepto? Me está ¿Cuál preguntando. concepto? Sí, No, te estoy preguntando. ¿Cuál concepto nos vendiste que no está acá? no, me coge, no, no sé. Aquí yo no veo en todo este camino, por ejemplo, un ciclo autónomo. Ah, ok. Sí. Nos hablaron del ciclo autónomo. ¿Aquí dónde está en el camino? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Dónde está la prueba? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Cuál va a ser ese ciclo autónomo? ¿Cómo estas tareas aportan a? Tienes razón, Eh, sí, tienes razón. entonces, eso tiene que aparecer en el camino también. Tiene que aparecer cuál es el aporte de estas tareas a los ciclos, algunas de estas tareas si son reutilizables en varios ciclos, cuál ciclo se va a instanciar y por qué, digo instanciar en la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es a grosso modo a la luz de lo que debe ser esta presentación. Sí. ¿Preguntas o dudas? Este es el momento de todas las dudas, preguntas. No, pero para mí me queda claro, sí. Sí. Bueno, yo no tengo más preguntas ni más comentarios. No, Eh,